Hay dos formas básicas de hacer un agujero de precisión. La primera es con una operación que parece un simple proceso, y la operación de taladrado, que es la más común. La operación de taladrar consta de 4 pasos, los cuales serán hechos con un portabrocas en el contrapunto. Este dispositivo es el mismo que está en una taladradora o en una versión más pequeña de un taladro manual. Esta parte entra en el contrapunto usando típicamente un cono. También hay un cono más pequeño sosteniéndolo en el portabrocas para que se pueda intercambiar todas las partes. Se introduce y se puede iniciar el proceso. Como se había indicado, perforar un orificio es un proceso de 4 pasos. Se comienza con la perforación central, luego la perforación en piloto, luego se taladra por debajo del tamaño y por último se escaría el tamaño final. El propósito de la perforación central es hacer que los orificios comiencen con precisión en el eje del torno. Un taladro central, a diferencia de un taladro normal, es que es más rígido y corta justo en el punto a comparación de los taladros regulares que no lo hacen. Y eso permite comenzar el orificio justo en el eje central para que todas las demás herramientas se guíen. Se configura la velocidad del husillo a una velocidad alta. Se hace la muestra en el centro de la superficie. Lo que la superficie significa es que será muy baja y que se necesitan los pies por minutos adecuados para los bordes de corte. En los talados centrales, una buena velocidad para iniciar es de 1000 revoluciones por minuto. Se debe de usar un poco de aceite de corte en el taladro central y que simplemente se agrega cuando comienza por primera vez el proceso. Entonces se empuja el material ligeramente para dejar el centro. Luego se comienza a introducir y empieza a perforar. Aproximadamente se perforan 2/3 en la parte del ángulo del taladro central. Si no se llega a profundizar lo suficiente, entonces no se obtiene un buen orificio de inicio biselado para la próxima herramienta. Si se llega a profundizar demasiado, se obtendrá un parloteo y es posible romper el taladro central. Ahora se va a perforar con el taladro más pequeño, que correctamente es llamado una broca. El objetivo de la perforación piloto es doble, es decir, que primero ayuda a garantizar que la broca más grande vaya recta. Cuanto más trabajo esté haciendo un taladro, es más probable que se desvíe. El eje del torno, a medida que avanza, normalmente no son muy rígidos, son como una forma de baja precisión y alta eficiencia para lograr eliminar el material, por lo cual hacen las cosas rápido pero no especialmente preciso, por lo que el taladro piloto ayuda al taladro más grande a mantenerse en curso y el otro que hace es dejar espacio para el cincel en el extremo del taladro más grande. Todos los taladros tienen esta punta de cincel y si es demasiado grande, entonces no se puede hacer ningún corte en ese extremo. Las flautas en espiral de una broca no son para cortar. En realidad, estos son para limpiar la viruta a medida que el taladro entra en el agujero. Y estos tienen una eficiencia límite, en la cual pueden alcanzar si la profundidad del agujero se hace mucho mayor que el diámetro del taladro. Por lo que si se está perforando un agujero pequeño pero muy profundo, se necesitará limpiar la broca con más frecuencia, a diferencia de que si está perforando un agujero más grande pero menos profundo. Mientras se hace esto, se puede llegar a tener una sensación de empuje mientras entra el taladro en el contrapunto. Al hacerlo, se siente que el taladro comienza a disminuir la velocidad o por el contrario, comenzará a trabajar de una manera más fácil. Se debe limpiar la broca para desbloquear el contrapunto, deslizar todo el contrapunto y esto se hace hacia afuera. Luego se empuja hacia adentro. Eso permitirá guardar un ajuste en el arriete del contrapunto. Para la velocidad del husillo, se ha ido un poco más abajo de lo que estaba para el taladro central, porque esta broca es más pequeña. La velocidad de superficie en el área
que se está cortando va a ser un poco más alta. Así que podría ir de 800 a 700 revoluciones por minuto, más o menos. El corte siempre debe ser fluido. Para operaciones de perforación, el contrapunto es bloqueado y se empieza por aliviar el arriete. Y cuando un taladro está cortando correctamente, se verán virutas que se desprenden de dos lugares, porque se están haciendo dos cortes. Es decir, hay dos bordes que se están cortando. Se va limpiando la broca y cuanto más profundo se llega, más a menudo se debe limpiar. Así que si se está perforando un agujero muy pequeño, pero muy profundo, se va a tener que despejar la broca con mayor frecuencia. Es una buena idea lubricar periódicamente la broca con aceite. Ahora, al perforar un agujero ciego, primero se debe pensar en la profundidad y luego hay dos formas de medir esta profundidad. Una con el contrapunto, se tienen las indicaciones en el arriete y también se tienen marcas atrás. En este lado se tiene una escala más gruesa y luego aquí atrás se tiene una escala muy precisa. En este caso está marcado y nunca va a ser extremadamente preciso. Está marcada en miles de taladros que nunca serán una forma extremadamente precisa de hacer un agujero, pero si necesitas alcanzar una profundidad de más o menos 5, algo así, definitivamente puedes hacerlo con estas marcas de aquí y aquí. Así que tengo el taladro más grande y ahora es solo un paso de preparación. Tienes que elegir un taladro final de tamaño de la broca que es un poco más pequeño que el escariador que necesitas usar. Podría ir 74 por debajo de eso. En medidas imperiales o métricas podría ir, digamos, 0.5 milímetros por debajo del tamaño final de su escariador. Está bien. Y ahora con el taladro más grande, retrasa la posición nuevamente, esta vez donde puede ser de 400 revoluciones por minuto. Y ahí está nuestra profundidad final, así que afloje el contrapunto y deslice hacia atrás. Bien, todos esos pasos anteriores fueron solo para preparar el escenario para la estrella del espectáculo, que es el escariador. Ahora este es un escariador de sujeción con estrellas rectas, que es muy típico, por lo que las estrellas de corte aquí son rectas, de ahí el nombre, y redonda en la parte posterior. Otros tipos de dispositivos de sujeción. Ahora, porque Reimers no tiene un punto de corte en el extremo, por supuesto tuvimos que abrir el orificio para ellos, pero si desea que el escariador elimine la menor cantidad de material posible, porque este es un dimensionamiento de precisión, el instrumento no es un instrumento de extracción de material o a granel o de acaparamiento, por lo que están hechos con mucha precisión, están rectificados con precisión, son rígidos y sabe que son instrumentos de alta calidad con los que se debe tener cuidado ahora. La regla número 1 con estos escariadores es nunca hacerlos retroceder, así que nunca haga retroceder su camión con el material enganchado. Si necesita quitar uno con la mano, no intente desenroscarlo. Instantáneamente arruinará los filos de corte si lo hace. Bien, ahora que revisamos nuestro escariador y podemos verificar que está listo para funcionar, hay que aplicarle una velocidad no muy alta. La velocidad tiene que ser mucho más lenta de lo que haremos para taladrar el agujero. Bien, ahora se aplicará un poco de aceite al escariador, esto con el fin de que no entre muy forzado. Como se puede observar, el escariador sale lentamente y se limpia la viruta que está en el escariador y volvemos a ingresar otra vez el escariador lentamente. Hay que tener paciencia en este paso, ya que podemos causar imperfecciones dentro del agujero. Entonces se vuelve a limpiar la viruta que sale en el escariador. La clave de esto es hacerlo lentamente y con mucha paciencia. En este escariador se utiliza una velocidad no muy alta,
más o menos de 280 revoluciones por minuto. Es agradable y suave para trabajar este tipo de material. Bien, ahora se desbloquea el contrapunto y se saca el descargador. Ahora haremos otro paso. Este último paso consiste en utilizar una herramienta donde lo haremos a mano. Esto es para que no queden las superficies muy dañadas del agujero. Se le da un acabado casi perfecto. Ingresamos la llave y rotamos con nuestra mano el torno y se le va dando la forma al agujero. Esto para que no queden las imperfecciones de la viruta y no afecte el acabado. Así como podemos hacer un agujero de precisión en el torno, ya que se usó una broca para avellanar un poco el agujero, así que podemos estar seguros de que si necesitamos introducir alguna herramienta o tornillo, puede estar seguro y tenga contacto con toda la pieza. Y con esto, podemos superar un rímer de tamaño inferior obteniendo la mitad o una milésima parte por encima o por debajo de este tamaño que tenemos ahora. Fueron bastantes pasos los que se utilizaron y es posible que se haga la pregunta del por qué se toman tantas mediciones y molestias cuando se puede perforar un agujero en la taladradora o usar un taladro manual. Bueno, perforamos cosas en el torno cuando es realmente importante la precisión, no solo en las dimensiones del agujero, sino cuando necesitamos que ese agujero sea extremadamente concéntrico a la culata y cuando se necesita que ese orificio sea extremadamente cuadrado con la cara. Esto por si va a haber algún tipo de mecanismo deslizante involucrado aquí o un vástago de válvula o algo por el estilo, que se ejecuta en ese eje y necesita que esté extremadamente cuadrado a esta cara. Como resumen, cuando la precisión es importante en todas las dimensiones, se recomienda taladrar en el torno. Ahora pasaremos a ver el perforado en metales. Para empezar, comience colocando la pieza de trabajo en el mandril y asegurándola con la llave del mandril A. A continuación, instale el taladro central en el contrapunto. El mandril, el cono Morse del lucido del contrapunto está diseñado para asegurar que la broca esté bien asentada. Asegure la broca con la llave del mandril. Ahora avance el contrapunto a lo largo de la bancada del torno hasta que la broca esté casi en contacto con la pieza de trabajo y trabe en posición para evitar cualquier movimiento hacia atrás durante la perforación. Coloque el protector del mandril en posición para cubrir tanto el mandril como el extremo de la broca. Consulte su tabla de corte para seleccionar una velocidad adecuada para la broca y el material en uso. Para esta ocasión no se usará refrigerante. En esta demostración de arranque, la máquina gira manualmente la manija de contrapunto usando una presión lenta y uniforme para hacer avanzar la broca hacia la pieza de trabajo. Las virutas siempre se desprenden de la pieza de trabajo, que a menudo está caliente y afilada, y se debe instruir al estudiante sobre cómo quitarla de manera segura a la profundidad que el taladro ha alcanzado. Se puede medir usando la escala graduada en el lucido del contrapunto. Cuando alcanza la profundidad requerida, retire el taladro y apague la máquina. Las mediciones y los ajustes solo deben realizarse después de que la máquina esté parada y haya sido aislada.